Quiero que abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 1 es un texto bien conocido. Vamos a leer solamente los primeros 5 versículos. Dice la Biblia: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Amén. ¿Qué tal si leemos ese versículo 5 juntos? A ver, a la voz de 3. 1, 2, 3, como dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ese le llama la Biblia, pues en algunas Biblias tiene como título la parábola de las 10 vírgenes. Ustedes saben que Jesucristo acostumbraba a hablar muchas veces por parábolas. Una parábola, según el diccionario, es un relato sencillo que se usa para transmitir un mensaje de contenido moral o espiritual. Y ese mensaje se transmite a través de una analogía, una comparación o una similitud. Es una narración cuyo propósito es transmitir un mensaje. Jesús no contaba historias por contar historias o cuentos o relatos. Cada relato, cada historia, cada narración que salía de la boca de Jesús salía con un propósito, y era transmitir un mensaje a la iglesia, un mensaje al pueblo. Y usaba comparaciones. Muchas veces Jesucristo, cuando enseñó a través de parábolas, después las explicó. Se las explicó a sus discípulos. Pero esta parábola está tan clara que él no la explicó, ¿cierto? Ninguno le preguntó tampoco. Yo creo que todos la entendieron en aquel entonces, y muchos de nosotros la conocemos, y ojalá la entendamos. El mensaje que el Señor nos quería transmitir, bueno, ahí hay muchas cosas que el Señor nos quiso transmitir. Primero, en esa parábola se nos está hablando de un acontecimiento importante. Se está hablando de una boda. Se está hablando de un encuentro entre un esposo y 10 vírgenes, ¿cierto? Se está hablando de un encuentro. Diga conmigo: un encuentro, una boda. Un esposo que viene y unas vírgenes que están esperando. En esta parábola se nos habla de la preparación espiritual. Se nos habla de que 5 de ellas estaban preparadas y 5 de ellas no estaban preparadas. Pero ojo, que todas estaban conociendo lo que estaban esperando, ¿verdad? Aquí no está hablando de 5 que no conocían y 5 que conocían. Todas las 10 conocían y sabían y estaban esperando. Pero 5 eran, según la Biblia, prudentes, precavidas, y otras eran insensatas, descuidadas. Nos habla esta parábola de una tardanza, de una demora, que de pronto por mucho tiempo se está esperando el acontecimiento, pero no llega. Pero donde yo me quiero enfocar es en el versículo 5, porque en el versículo 5
nos habla de una condición en la que entraron no solamente las 5, sino las 10. Y es de que todas cabecearon y se durmieron. Eso es interesante, porque a pesar de que 5 eran precavidas, cuidadosas y prudentes, también se durmieron. ¿Cierto que sí? ¿Está claro ahí? Escuche, ¿qué fue lo que las hizo dormir? Lo que las hizo dormir fue que se tardaba el esposo. Entonces cabecearon y se durmieron. Las insensatas, las descuidadas, las prudentes, las cuidadosas, las apercibidas, las desapercibidas. Y esto nos habla a nosotros muy claramente, porque entendemos que desde el capítulo 24 el Señor Jesucristo viene hablando sobre su venida, sobre que Él viene y sobre el fin de los tiempos. Y todo lo que Él está hablando está relacionado con su venida, y esta parábola está relacionada con su venida. Y lo que nos deja ver esta parábola es que el Señor advierte que antes de su venida, toda la iglesia entra en un estado de sueño espiritual, en un adormecimiento. La iglesia está dormida, tanto los carnales como los espirituales, los prudentes y los insensatos, los necios y las personas apercibidas. Ahora, el Señor Jesucristo nos advirtió que en los tiempos de su venida la condición de la gente iba a ser una condición de un estado de indiferencia, de pasividad. Eso está en Mateo capítulo 24, versículo 37. El Señor Jesucristo dice lo siguiente: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. Sabemos todos que ya esta tierra pasó por un juicio, ¿cierto? Por un diluvio. Y en ese tiempo hubo un hombre llamado Noé que predicó por más de 100 años para que la gente se arrepintiera. Decía que iba a venir un diluvio, pero la gente no creía porque no conocían la lluvia. Parecía loco que este hombre estuviera construyendo un arca. Decían, este hombre está fuera de sí. Y el Señor dice que los tiempos que marcarán el regreso suyo serán similares a los tiempos en que vino el diluvio. Un tiempo marcado por la indiferencia, por el descuido, por la pasividad, por el desinterés en las cosas espirituales. Mire lo que sigue diciendo el Señor en el versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Versículo 39. Y no entendieron, escuche lo que dice la Biblia, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice así, ojo con esa comparación que hace Jesús. Así mismo será también la venida del Hijo del Hombre. Dice que ellos estaban desapercibidos de ese momento, descuidados, no estaban atendiendo a la predicación de Noé y no entendían, no porque no hubiera quien les predicase, sino porque tampoco querían entender.
Y además Noé por mucho tiempo, imagínense, más de 100 años predicando él de esto y nada que pasaba. Entonces dice la Biblia que la gente se durmió espiritualmente. Y cuando llegó el momento del juicio, del diluvio, la gente estaba dormida. Muchos se burlaron, muchos no oían, muchos no entendieron, muchos se distrajeron. Y solamente fueron salvas, ¿cuántas personas? 8 personas. Muy bien. Entonces el Señor Jesús nos muestra y nos advierte a la iglesia de que esto va a ocurrir también y que tenemos que tener mucho cuidado de que no entremos en ese estado de sueño espiritual nosotros como cristianos. Hemos entrado en tal sueño que hoy en día ni se habla de esto. Esto es un tema obsoleto en muchos púlpitos. Esta semana escuché a un predicador famoso. No voy a decir su nombre porque no me corresponde a mí juzgar, que Dios lo haga. Pero estuve muy tentado a traerles ese video, donde este hombre decía: venía el Señor. ¿Cuál venía? Eso es una manipulación de las Escrituras. Escuche lo que decía un predicador cristiano famoso. Cuando vamos al griego, tratando de impresionar a la gente, nos damos cuenta de que esos textos, Jesús nunca habló de su venida. Y gritaba diciendo: Jesús no viene, Él ya está aquí. Y lo que tenemos que hacer nosotros es reinar en esta tierra, gobernar la tierra. Boom, la de Condorito, uno queda así con las patas arriba, ¿sí o no? ¡Wow! ¿Qué es esto? Y la gente ahí eufórica: ¡amén! Y poco a poco el mensaje aún de la venida del Señor está siendo arrebatado y quitado de los púlpitos de la iglesia, y la iglesia está entrando en un sueño espiritual, en un desinterés por la venida del Señor. Las vírgenes dormidas. Dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ustedes no tienen necesidad, hermanos. ¿A quién le está hablando él? ¿A la gente de afuera? ¿A quién? Diga conmigo: a mí, a nosotros. Escuche. Ustedes, hermanos, ustedes no tienen necesidad de que nosotros hablemos de tiempos y ocasiones. No necesitan de que yo les escriba, está hablando el apóstol Pablo, porque vosotros sabéis perfectamente. Ojo, el apóstol Pablo está seguro de que la iglesia lo sabe, y no solo de que lo sabe perfectamente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Vendrá o no vendrá? ¿O es que ya está? Vendrá como ladrón en la noche. Y dice: y ustedes, la iglesia, las vírgenes, las insensatas, porque en la iglesia hay insensatas, y las prudentes. Y si ustedes lo saben perfectamente. ¿Por qué? Versículo 5: porque todos vosotros, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Versículo 4: ustedes no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda
como ladrón. Amén. Ustedes no están en tinieblas. Dile a la persona que está ahí a tu lado, no estamos en tinieblas. ¿Cierto? Es decir, dice que ese día vendrá como ladrón en la noche. Pero para la iglesia, ¿qué es lo que dice la palabra? Pero ustedes, a ustedes no los puede coger ese día como ladrón en la noche. Ojo, a ustedes no los puede coger ese día. No los puede sorprender como un ladrón. Porque se supone, el apóstol Pablo supone de que la iglesia siempre está preparada, que la iglesia siempre está lista. Amén. Entonces dice, a la iglesia no la puede coger esto de sorpresa. Porque ustedes son de la luz, ustedes no son de las tinieblas. A los de las tinieblas los cogerá como ladrón. Versículo siguiente. Por tanto, miren lo que dice el apóstol Pablo. Ojo, versículo siguiente. Por tanto, no durmamos. No durmamos. Diga conmigo fuerte, no durmamos. Otra vez fuerte, no durmamos. No durmamos como los demás. Esas 5 insensatas que hay en la iglesia que se pusieron a dormir. Y usted que es prudente las vio durmiendo. Y dijo, ay, qué rico, yo también me voy a pegar un sueñito. Así como el hermanito de ahí, vea cómo le va de bien y no viene a la iglesia nunca. ¿Cuántos me están entendiendo? Ojo, ¿qué dice el Señor? No durmamos como los demás. Que se durmieron otros. Que se durmieron en la iglesia de allí, en la iglesia de allá. El vecino suyo, el hermano que está sentado al lado de su silla. El Señor dice, no durmamos como los demás. Sino que velemos y seamos sobrios. ¿Qué significa velar? ¿Qué significa pasar una noche en vela? Oh, despierto, atento, alerta, pilas. ¿Estamos entendiendo, amado? Dice, no durmamos. El apóstol Pablo sabe lo que el Señor Jesucristo dijo. Que lo que pasa es que antes de la venida la iglesia está dormida. Que antes de su venida va a ser como en los días de Noé, gente indiferente, distraída y que no entiende. Pero él dice a la iglesia, hay una alerta en el Nuevo Testamento, despertemos, no durmamos, sino velemos y seamos sobrios. ¿Cuántos dicen amén? Seamos sobrios. Bien, que andemos bien, ¿cierto? Lo contrario de sobrio es ebrio. ¿Qué es un ebrio? Un borracho que no sabe ni hablar, ni andar, ni sabe lo que hace. Un sobrio es todo lo contrario. Una persona que está en sus 5, ¿cierto? Muy bien. Vamos a la parábola. Mateo 25:5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pero el Señor, ojo con esto, en su infinita misericordia, no quiere que vuelva y pase lo que pasó ya en el diluvio, sino que en su infinita misericordia dice la Biblia que antes de su venida, versículo siguiente, versículo 6, a la medianoche se oyó un clamor. ¿Un qué, iglesia? Clamor. Que decía, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Un clamor. ¿A usted qué le suena la palabra clamor? Un grito, ¿cierto? Un aviso desesperado, algo que va a despertar la iglesia. Y no solamente
ese clamor es tan fuerte que no solamente despierta a las prudentes, sino que hasta las insensatas se despiertan con ese clamor. ¿Cuántos me están entendiendo? Gloria a Dios por el clamor. Diga conmigo, gloria al Señor por el clamor. El clamor es necesario, porque si el Señor no trajera un clamor, algo que despierte la iglesia, ¿cómo va a seguir la iglesia? Dormida. Algo que llame la atención, un grito. ¿A cuántos los han despertado? ¿Cuántos se han despertado con un susto? ¿No? ¿Cuántos les ha pasado? Un ruido, o que lo despiertan así en broma, o le echan agua, o como en el batallón que lo despertaban a uno con un tablazo. Que uno está así y... Uy, hermano, ¿cierto? Será y uno con baba por todos lados, pero así como que, uy, aquí estoy. Eso es lo que va a pasar con la iglesia, lo que tiene que pasar, lo que Dios en su misericordia hace con la iglesia, para que no se salven solamente los 8 que están despiertos, sino que la iglesia pueda despertar todos. Es más, ese clamor es tan fuerte que hasta el mundo tiene que despertar. Solo que ellos no saben para qué se despiertan, ¿no? Porque hay un clamor. ¿Qué es ese clamor? Ese clamor es algo que tiene que llamar la atención de la iglesia. Y por eso Dios en su palabra nos habló de que iban a haber unas señales de su venida. Diga conmigo, señales. Diga conmigo, las señales son el clamor que llama la atención para que la iglesia despierte. Amén. Señales. Algo que despierte, algo que llame la atención, algo que despierte hasta el más carnal. Mateo 24, versículo 3. Vamos allí, por favor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿No que no venía? Y del fin del siglo. Diga conmigo, señales de la venida y del fin. Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Dile a la persona que está a tu lado: no te dejes engañar. Eso que yo les estoy diciendo, predicador famoso que sale por televisión, que es muy famoso dentro de su canal, predica por todas las naciones. Eso, hermano, es un engaño. Un engaño. Cualquiera que te diga que Jesucristo no viene te está engañando. Y por eso el Señor, sabiendo los engaños, así pueden ser el famoso más grande y puede hacer todos los milagros que quiera. Escúcheme lo que dice el Señor. El Señor dijo a los discípulos: no se vayan a dejar engañar. Mirad que nadie os engañe. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Diga conmigo, es necesario. Ay, Señor, que no haya más guerras. Esa oración no es de Dios. Porque usted es como decirle: Dios, que no haya clamor, déjanos seguir aquí dormiditos. No, es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque esto marca el tiempo, porque esto alerta, porque esto despierta al pueblo. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres
y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Qué le parece esa profecía? ¿Le gusta? Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces, porque hasta allá no les llega la fe a muchos. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por eso es que tú y yo tenemos que estar muy pegados a la palabra. Amén. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, aún dentro de la iglesia. Mas el que persevere hasta el fin. ¿Cuántos son de los que perseveran hasta el fin? Pero no que persevera durmiendo. Este será salvo. Y qué bueno que esto lo dijo Jesús. Versículo 14. Y será predicado. Por eso es que muchos se duerman, porque yo ya soy salvo, durmámonos. Sí, siga durmiendo. Siga durmiendo, siga confiando. Escuche. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos creen eso? ¿Usted lo cree? ¿De verdad lo cree? ¿O qué piensa usted que eso es por allá, que Jesús estaba hablando qué? Diga conmigo, esto es verdad, esto es real, esta es la Biblia. Quiero que veamos un video allí, pongámoslo el video, estemos atentos. Estando sentado en el monte de los Olivos, se le acercaron sus discípulos en privado. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió: Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Oiréis hablar de guerras, de rumores de guerras. Mirad que no os alarméis. Es necesario que pase, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en varios lugares. Será el comienzo de dolores, de alumbramiento. Entonces os entregarán a la persecución y os matarán. Y seréis odiados por todas las naciones por causa mía. Y entonces
Y habrá hambre y terremotos en varios lugares. Será el comienzo de dolores. Será el comienzo de dolores. Oiréis hablar de guerras, de rumores de guerras. Mirad que no os alarméis. Es necesario que pase, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿El clamor o no? ¿Sabe a mí qué es lo que me impresiona de esto? Que eso parece una película, pero no lo es. Esa es la única diferencia. Antes, cuando se hacían estos videos, los hacían con partes de películas, con efectos especiales. Ahí no hay ningún efecto especial. Todo eso es lo que está pasando en el mundo. Y son cosas bien actuales, no es un videíto viejo, está bien actual. Todo lo que pasa es necesario para que la iglesia que está dormida despierte. Porque la gente de afuera dice todo lo que está pasando. Pero los que estamos aquí adentro, dice la Biblia, ustedes no están en tinieblas. Ustedes conocen y saben perfectamente. Ustedes tienen que despertar porque ustedes conocen estas cosas. El Señor Jesús dijo lo siguiente en Mateo 16, versículo 2. Mas Él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado.
hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Mira lo que dice el Señor. ¿Cómo es posible que ustedes conocen hasta cuándo va a llover y cuándo va a hacer sol? Saben distinguir las señales del cielo con respecto a la lluvia, al sol, pero no saben distinguir las señales de los tiempos. La iglesia tiene que distinguir el clamor del Señor. El clamor que Dios permite es necesario. Ojo que dice, todavía no es el fin, es el clamor. Para que se despierte y sea predicado todo el evangelio en todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Mateo 25:6. Volvamos de nuevo a la parte. A la medianoche se oyó un clamor. Se despierta cualquiera. Aunque hay gente, escúcheme, que ni así se despierta. Y escuchen, versículo 6. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes, ¿qué dice la Biblia? Se levantaron y arreglaron las lámparas. Dígale a la persona que está ahí a su lado, es tiempo de levantarnos, porque se escucha el clamor, y de arreglar. Diga conmigo, levantarse y arreglar. Levantarse y arreglar. Este no es tiempo de dormir, de estar indiferentes, desapercibidos, indolentes, dormidos. Es el tiempo de levantarnos y arreglar las lámparas. Romanos 13, versículo 11. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. Y esto, conociendo el tiempo. ¿Conociendo qué, iglesia? Diga conmigo, conociendo el tiempo. Conociendo el tiempo. Escuche lo que dice la Biblia. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. A ver, sacúdase y diga, es hora de levantarnos del sueño. Sacuda a la persona que está a su lado, hágalo. Dígale, es tiempo de levantarnos del sueño. Ojo, conociendo el tiempo, es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Léeme el versículo de atrás, Romanos 13, 11. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Escúcheme, esto lo escribió el apóstol Pablo hace ¿cuántos años? Yo creo que eso está escrito para nosotros. Amén, para toda la iglesia. Pero si estaba cerca para ellos, ¿cuánto más cerca está para nosotros? Amén. Más cerca está de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Versículo siguiente. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aún un poquito, dígale a la persona que está ahí a su lado, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. ¿Usted se imagina donde usted viviera su vida a la luz de ese versículo? ¿Será que usted seguiría dormido? Si usted y yo pudiéramos vivir nuestra vida a la luz de ese versículo. ¿Sabía usted que la iglesia primitiva se saludaba así? Cristo viene, Maranata. Hoy en día, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará.
Versículo 7. Volvamos de nuevo a la parábola. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. No tenían aceite. Y era una antorcha que necesitaba combustible para seguir encendida, pero ellos no la tenían. Porque por lo menos las cuidadosas se preocuparon de conseguir el aceite, el combustible que les permitiera permanecer con la lámpara encendida. Pero hay gente que no lo tiene. ¿Sabes que el aceite muchas veces es usado en la Biblia como símbolo del Espíritu Santo? ¿Cierto que sí? Y si usted lee la Biblia dice: y el que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? El Espíritu Santo. También levantará nuestros cuerpos mortales. ¿Cierto que sí? ¿Dice eso la Biblia o no? Si uno no tiene una relación con Dios, con el Espíritu Santo, con su palabra, que le permita permanecer con su lámpara encendida, lo más seguro es que usted se va a apagar y que cuando venga Jesucristo, usted por ningún lado. Las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, a tratar de arreglar una relación que nunca tuvieron, a tratar de arreglar algo que nunca arreglaron, a tratar de ponerse espirituales a última hora, muy difícil. Mientras iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, o todas se fueron, o las que estaban preparadas. ¿Qué dice la parábola? Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Diga conmigo: la puerta está abierta hoy, pero un día se va a cerrar. Y solamente entrará, dice la Biblia, los que estén preparadas. Todas conocían al esposo, todas la estaban esperando, pero no todas entraron. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que enseñó Jesús. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que yo no los conozco. Pero ellos le decían Señor. Qué tremendo que alguien le pueda decir a Dios Señor y que Él no lo conozca. Porque ellos no lo estaban tratando como quiera, ellos le decían Señor. Pero recuerde que mismo Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino aquel que hace. Entonces hay que hacer la voluntad también, ¿o no? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo no los conozco. Ustedes me dicen Señor, pero es que te estábamos esperando, pero es que no hay aceite, pero es que fuimos a conseguir, pero es que no teníamos, pero es que y siempre excusas, pero delante del Señor no hay excusas. ¿Tú qué crees? ¿Que alguien va a poder tramar al Señor? Y escuche lo que dice el Señor para terminar con broche de oro esta parábola, diciendo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad, velen. Y eso significa, ojo, no duerman, despierten. Despierten, despierten, estén alerta, estén atentos, escuchen el clamor, distingan los tiempos, miren las señales, preparen sus vidas
preparen sus hijos, sus casas. ¿Has preparado tus hijos? Nosotros cogemos a la niña y la preparamos y le explicamos. Nos preparamos para el regreso del Señor. Velad y estad despiertos. Tiempo de escuchar el clamor, es tiempo. Es tiempo de despertar. La misma Biblia lo dice. Conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ya está más cerca ese día que cuando creímos. Y aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Y estén despiertos, y no estén como las vírgenes dormidas. Amén.